Bueno, bienvenidos al video. Este es un video para exponer un poco sobre los materiales básicos para la elaboración de pan. Somos tres en el equipo, está Malini Sánchez y Jairo. Eh, entonces, bueno, nada, vamos a empezar con el video. Um, y empezamos con los cereales, que son básicamente los distintos tipos de harina. Estos distintos tipos de harina principalmente lo que logran es unir todos los ingredientes y lograr que se haga como tal la masa. Pocas palabras, absorben los líquidos y logra que se haga algo, que es lo que, bueno, al final nos comemos. Eh, Dentro de los cereales tenemos dos grandes grupos, que son los cereales que tienen gluten y los que no tienen gluten. Ahorita, dentro de los que tienen gluten, los tres principales son el trigo, el centeno y la cebada. Dentro del el trigo, pues es el cereal más utilizado a nivel mundial, es el que casi todo, bueno, diría yo que todo el mundo ha probado y tiene una gran cantidad de gluten. No lo mencioné antes, pero a diferencia de los que no tienen gluten, el gluten es una proteína que le da fortaleza al pan, es lo que nos permite tener un pan una masa que se estire y por tanto cuando se fermenta el pan logra retener los gases que se crean en el proceso de la fermentación. Esto nos los otorga el gluten, por eso es que nuestro pan, no sé, Bimbo, por así decirlo, es un pan tan esponjoso, es porque se hace con harina de trigo. También tenemos dentro de esta categoría de los que tienen gluten, tenemos el pan de centeno, que es muy parecido al trigo, pero tiene un poco de menos gluten y el sabor cambia. El pan en general cambia su sabor y se usa mucho en Europa Occidental. Después tenemos la cebada, que se usa muy poco en la elaboración de pan, se usa más que nada en la elaboración de distintos tipos de bebida, principalmente de cerveza, y ya no se usa tanto debido al poco contenido de gluten que posee, porque bueno, básicamente tiene gluten suficiente como para generar una reacción a la gente celíaca, pero muy poco para elaborar un pan que sea esponjoso y lo que nosotros estamos acostumbrados como pan. Por otro lado, tenemos a las harinas sin gluten. Puse algunas, ya que hay muchísimas. Puse avena, maíz, arroz y yuca. La avena se consume muchísimo a nivel mundial y en especial por su valor alimenticio. Es un muy buen alimento lleno de vitaminas y minerales. Y este se usa mucho tanto para combinarlo con otras harinas y darle texturas y sabores distintos al pan, tanto como para decorarlo. Por otra parte tenemos el maíz. La harina de maíz se consume muchísimo en América, tanto América del Norte como América del Sur. Tenemos en México las tortillas, tenemos en Venezuela las arepas, igual que en Colombia, y así por toda América tenemos muchas preparaciones que llevan esta harina. Después tenemos las harinas de arroz, que son consumidas principalmente en Asia. Con estas se hacen postres y fideos con una textura bastante chiclosa y un sabor un poco blando. Por eso es que se les suele agregar muchas más cosas a las preparaciones que llevan este tipo de harina en ellas. Y por último, la yuca. Es muy común en países latinoamericanos como Venezuela y Brasil. Y en Asia también se consume mucho este tipo de raíz. Después tenemos el agua, es otro ingrediente muy clave al momento de elaborar pan. Se dice que el pan tiene 3 ingredientes claves, con los que el pan simplemente, digamos, no funciona, no es pan, que sería la harina, después está el agua y después está la sal. Así que, bueno, el agua es sumamente importante, es un elemento que va a determinar qué tan concentrado estará el gluten y, por tanto, determinará qué tan suave es el resultado final.
tenemos que los panes con mayor cantidad de agua son panes mucho más blandos, mucho más esponjosos al momento de consumirlos, mientras que los que tienen menor cantidad de agua son mucho más duros y quebradizos. Un ejemplo sería nuevamente el pan de caja. El pan de caja tiene un alto contenido de agua, por eso resulta tan blando y esponjoso. Y tenemos que los scones tienen muy poca agua y además se trabaja poco la masa para no desarrollar gluten. Y estos tienen la característica de ser bastante quebradizos. Y el otro ingrediente es la sal. Como ya había dicho, es uno de los 3 ingredientes principales. Y en este caso, para los panes, tiene dos funciones principales sumamente importantes. Uno es que la sal refuerza las redes de gluten en el pan porque el sodio eléctricamente positivo y los iones de cloruro previenen que las proteínas se rechacen entre ellas. Es decir, al momento de uno agregarle el agua a la harina y amasarla, uno está acomodando esas tiras de gluten para que se vayan uniendo cada vez más y así tener un pan mucho más elástico y una masa mucho más dura. Y la sal nos ayuda a que esto suceda. Por eso es que muchas veces cuando le agregamos un poco de sal a la masa, sentimos que se seca y no es como tal que se seque, es que gracias a ella el gluten se desarrolla más, por lo tanto la harina absorbe más agua y terminamos con una masa mucho mejor. Bueno, el siguiente ingrediente importante son las levaduras. En ellas encontramos la levadura fresca, la levadura madre y la seca. En panadería se llama levadura el componente microbiano aportado a la masa con el fin de hacerla fermentar, de modo que se produzca etanol y CO2. Este CO2 queda atrapado en la masa y esta se esponja y aumenta el volumen del pan, como lo podemos apreciar en los alvéolos. Las levaduras madres es una levadura natural o de masa que se prepara a partir de la microbiota de la propia harina. Para ello, en 3 o 4 etapas sucesivas, se mezcla harina y agua, se amasa y se deja reposar la masa para que fermente de modo espontáneo. La fresca no es más que microorganismos frescos prensados. La tenemos que utilizar desmigándola. En la receta aparece como levadura fresca o prensada y estas deben utilizarse pronto porque si no se pueden echar a perder. Y la seca es básicamente la levadura fresca deshidratada. Se retira el agua sin afectar su capacidad de fermentación y esta se caracteriza por tener arranque de fermentación lento. Esto es ideal para algunos procesos en los que se necesita obtener un tipo de masa de fácil manipulación. Los siguientes ingredientes son los aditivos, como son los impulsores, bicarbonatos y los emulsificantes. Los impulsores son aditivos gasificantes que básicamente consisten en la mezcla de un ácido y un compuesto alcalino. Al momento de amasar, el calor de cocción reacciona generando CO2. Estos impulsores químicos no fermentan nada ni modifican la estructura y composición del alimento. Entre ellos encontramos los bicarbonatos, por ejemplo el bicarbonato sódico, que es un impulsor en recetas que incluyen algún componente ácido, como lácteos fermentados, el suero de mantequilla, melazas o zumos de frutas. Si estos les falta como un poco de impulso, se usa también el cremor tártaro. Y el cremor tártaro, que es el bitrato potásico, es un polvo ácido que se obtiene de los depósitos cristalinos que aparecen en las barricas de vino de las bodegas. Estos emulsificantes ayudan a mejorar la frescura y calidad general de los productos de panadería y pastelería. Son esenciales para mejorar la textura. También aportan robustez al proceso de producción. Y los más comunes son los monoglicéridos, que son ésteres parciales del glicerol con ácidos grasos.
el DATEM, que es elaborado a partir de aceite vegetal refinado adicionado con silicato de calcio como agente antiatomerante. Y el tercero de los más comunes es el SSL, que es sodio estearoil lactilato, que consiste en marfil en polvo o sólido de forma escama. Se puede dispersar bien en agua caliente y es soluble en etanol y aceites calientes. Y por último tenemos las grasas, que son las mantequillas, margarinas, mantecas o aceites. Las principales funciones de estas grasas son que permiten textura y dar estructura uniforme al pan, aumenta el valor alimenticio, lubrica el gluten, permitiendo un mejor desarrollo y extensibilidad, contribuye a producir masas más suaves, mejorando la conservación del producto. Al combinar la grasa con azúcar, esta ayuda a incorporar aire a la masa y distribuir uniformemente los ingredientes. Este proceso es mucho más común en la pastelería. Y por último, agrega humedad y sabor. Entre estas grasas encontramos la mantequilla y la margarina, que son muy comúnmente comparadas, ya que son muy similares. Pero la mantequilla enriquece los productos horneando, aportando humedad, suavidad y sabor. Esta es de mejor calidad. La textura se deshace en la boca, pero el único contra es que es mucho más cara. Y la margarina, por el otro lado, es un sustituto de la mantequilla a base de grasa vegetal animal y esta se mezcla con agua. Su sabor es inferior al de la mantequilla, es de bajo costo y es mucho más perecedera. En las mantecas de aceites, la manteca es una grasa blanca sólida sin sabor hecha a base de aceites hidrogenados. Se convierte la grasa líquida en sólida a temperatura ambiente, lo que la hace muy consistente. Los aceites son grasas líquidas vegetales producidas a partir de una gran variedad de plantas. Estos se mezclan fácil y cubren las proteínas de una mejor manera y aportan una corteza de textura muy fina en el pan. ¿Y qué más? Bueno, en los aceites, el de mejor calidad es el de oliva, pero también tenemos, por ejemplo, el de soya, de canola, entre otros. Y si se utiliza en exceso estos aceites o grasas, el pan puede perder volumen, tendrá una textura y gusto grasoso, y el pan estará más compacto y pierde suavidad y está como efecto de rebote al tacto. Los lácteos. Un elemento que contienen los lácteos es la leche. La leche es un elemento muy importante para la panadería, ya que le da una mejor textura al pan, mejor olor. La masa tiene una textura más suave. Podemos decir que después del agua, la leche es el líquido más importante para la panificación. Como les comento, mejora el olor, el sabor, el color de la corteza, al debido a la caramelización de la lactosa. Hay varios tipos de leche. Hay leche pasteurizada, leche cruda, o también se le conoce como leche bronca, leche certificada, leche homogénea, leche entera. También hay unas cremas. Hay crema para batir, hay crema ligera, pero las cremas no pueden ser utilizadas como un líquido en las masas y pastas, excepto
en unas cuantas especialidades. En estos casos, por su contenido de grasa, funcionará como manteca y como líquido a la vez. Es la más valiosa en la elaboración de rellenos, betunes, salsas para postres o fríos, como mousses. Después de ahí entramos a los huevos. Los huevos pueden ser preparados de distintas formas en la comida. Los podemos tener preparados de muchas maneras, como revueltos, estrellados, fritos, jamón a la mexicana, jotes con chorizo, nopales, horneados, incluso hervidos. Todo ello en pocas complicaciones. Pero esto cambia cuando se trata de usarlo para preparar alimentos horneados, como por ejemplo el pan, todo eso. Los huevos tienen distintos calibres, por ejemplo, o sea, de tamaño. La cuarta es el más pequeño, que consiste de 40 gramos. De tercer calibre, es de 40 a 47 gramos. El de segunda o mediano es de 47 a 54 gramos. El de primera o grande es el de 54 a 61 gramos, que el de segunda y el de primera son los más comunes que se venden en el mercado. El extra es de 61 a 68, el super extra es 68 a 74 gramos y el jumbo es de 74 gramos, que ya es enorme. Generalmente estos huevos estándar de 50 gramos por huevo consiste de una yema de 20 gramos y una clara de 30. El azúcar. Hay varios beneficios para el pan, que es el azúcar. Le da mejor textura a la miga, del color del pan caramelizarse con la corteza durante la cocción. Da al pan mayor nutritivo y mejorar su sabor. Eso sí lo he comprobado. Si teniendo más azúcar da más endulzamiento al pan. Este es un alimento de la levadura. En efecto, la decoración para espolvorear. El azúcar también se ocupa para decorar los panes, no solo para la masa, sino que también para decorar y tener una mejor presentación para nuestro producto. Mayores cantidades de azúcar, en cambio, demoran la fermentación, pues el azúcar daña a la levadura al extraer el agua. Las masas ricas en azúcar deben tener por aquello llevar una mayor cantidad de levadura y se recomienda la preparación de una esponja. Reemplazantes de azúcar. En repostería, el sol, el mannitol o el xilitol. Y bueno, todos estos ingredientes son fundamentales para obtener masas óptimas y ricas.